Hola, buenas noches. Bienvenido a tu espacio de varones, GU. Aquí estamos nuevamente con una historia. Esta historia es la historia del rey David, leída y en resumidas cuentas del libro de Así rescata Dios a los hombres. Esta historia del rey David la conocemos varios y la hemos leído ya varias veces. Entonces, el rey David es una persona que tenía un corazón conforme a Dios y que se apartó de él. Aquí yo quiero hacer un espacio. Nosotros como varones, cabeza de familia, tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos por los caminos de Dios. Y por eso somos muy atacados, porque cuando se ataca la cabeza y ella cae, la familia cae completa. Es muy difícil que un hijo o que la esposa se levante y se levante por ti. Entonces debemos de cuidarnos de no caer en tentación o en pecados que nos puedan llevar a una muerte espiritual. Entonces, nosotros como padres corregimos a nuestros hijos. Si tú tienes más de 2 hijos y ellos se pelean, el, el que agredió a su hermano, tú lo vas a corregir. Y no por eso vas a dejar de amarlo. Entonces tú le instruyes, lo corriges y le dices que no vuelva a hacerlo. Tal vez al cabo de unos días lo vuelve a hacer. Entonces tú tomas la corrección nuevamente y buscas la manera de que él aprenda y que no lo vuelva a hacer. Y lo sigues amando porque es tu hijo. Entonces si nosotros que somos imperfectos, imagínate Dios cuánto nos ama. Si nosotros caemos en pecado, pero nos arrepentimos y nos volvemos por el buen camino, claro que Dios nos va a seguir amando, pero Él nos va a corregir. Y claro que vamos a pagar algunas consecuencias, como lo hizo el rey David. La historia del rey David está extensa, pero es muy interesante. Él era un joven que tenía un corazón conforme a Dios, que cuando él estaba chico, antes de ser designado rey, él alababa a Dios todos los días, tocaba el arpa y tenía mucha comunión con Dios. Y él lo protegía. Él le dio la victoria ante un oso, un león, ante, ante Goliat, la historia más famosa del rey David, cuando fue designado, que le dio esa victoria. Pero una vez estando en el reino y ya gozando podríamos decir, del éxito o de las bendiciones derramadas por Dios en su vida, por lo que él venía haciendo, su corazón se fue apartando de Dios. Entonces pagó graves consecuencias. Este, una de sus pecados que también conocemos es cuando adulteró con Betsabé y que quiso ocultar su pecado. Eso lo llevó a una gran mentira y luego utilizó a Urias para encaminarlo a una muerte segura. Entonces el rey David se empezó a envolver entre sus mentiras, entre sus pecados, hasta no poder hacer más que seguir en pecado. Pero Dios lo miraba todavía con buenos ojos y mandó a Natán sabiamente para, para mostrarle a través de una historia o una parábola de, de cómo él venía haciendo las cosas mal. Entonces, él le muestra la historia de aquel señor que tenía una sola oveja, el hombre pobre, y el hombre rico que tenía mucho ganado, y que manda a quitar la única oveja que tenía este señor, y, y que él se enoja, ¿no? El rey David, y le dice que debía de morir, ¿no? El rico por lo que hizo. Entonces Natán le muestra que él era esa persona que él había arrebatado a la mujer de Urias. Entonces lo hizo ver claramente el pecado que él encubría. Entonces Dios
siempre nos está mirando, nos está observando y va a buscar la manera de que abramos los ojos y de que podamos corregir nuestro caminar, alejándonos del pecado, así como lo hizo con el rey David. Esto no dice, no quiere decir que vamos a estar exentos de las consecuencias que podamos tener. Incluso cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos un pasado y habrán consecuencias que van a alcanzarnos por el pasado que tenemos, pero bajo la misericordia y la gracia de Dios va a ser mucho menor que seguimos en el pecado como lo hizo David. David decidió hasta que fue públicamente todo lo que hizo, lo pagó. Sus hijos, un hijo mató a su hermano, su hija fue violada también por otro de sus hermanos. Entonces todo esto se desató una cadena de pecado y de vergüenza también para él, para su familia, todo por lo que él había iniciado, ¿no? Entonces, incluso se olvidó de que Dios nos da la victoria, ¿no? Él se olvidó que ante Goliat y el oso, el león, Dios era el que le da la victoria. Llegó en el momento en que el rey David mandó hacer un censo para ver cuántos militares tenía para poder enfrentar una batalla. Entonces eso nos deja claramente qué tan apartado estaba Dios. Estaba el rey David apartado de Dios al hacer este censo. Se olvidó completamente que en manos de Dios él tenía la victoria independientemente cómo estuviera su censo militar. Entonces es algo de lo que también se desagradó Dios. Y muchas veces nosotros también nos olvidamos de que Dios es el que nos protege, nos da la victoria. Entonces, si estamos en algún pecado, estamos ocultando algo, un adulterio, o estás pensando en adulterar o algo, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe y yo lo que te recomiendo es que te apartes, cortes de tajo, porque si no lo vas a ser exhibido públicamente y no vas a poder tapar el sol con un dedo, como dice uno, así como le pasó al rey David en su vida, ¿no? Entonces, vamos a continuar con, con esto de la historia de David. ¿Qué rescatamos de la historia de David? Rescatamos que por muy bajo que tú te sientas, que por muy mal que hayas hecho, como pasó aquí con el rey David, no estamos fuera del círculo de la misericordia y de la gracia de Dios. Estamos dentro del círculo de su perdón siempre y cuando nos arrepintamos de todo corazón, no lo volvamos a hacer. Dios conoce nuestro corazón y no puede ser engañado. Entonces, te recomiendo leer el libro Isaías, versículo 53:6, ¿sí? Entonces, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos va a perdonar. Tenemos que pedir perdón a la persona que fallamos, a la persona que herimos. Tenemos que hacer un esfuerzo por remendar la situación, recobrar la confianza, que va a ser un proceso largo. Se pierde en un instante la confianza, pero para recobrarla se va a requerir de un proceso y se va a requerir de un buen tiempo. Entonces, de Dios no nos podemos esconder. Entonces, si quieres estar bien con Dios, aunque no se haya salido nada a la luz, ve haciendo algo al respecto para corregir. Tú sabes que corregir. Tú, varón, no podemos estarnos autojustificando dentro del pecado para mantenernos dentro de él. Porque va a llegar el momento en que todo sale a la luz y así está escrito, así está en su palabra. Entonces, ¿para qué le buscamos, no? Dios hará todo lo necesario para rescatarte, así como lo hizo con el rey David. Le hizo ver, lo confrontó a través de Natán. Entonces, igual con nosotros, va a enviar a uno de sus hijos o a través de un servicio y nos va a dar palabra de corrección y debemos de aceptarla humildemente. No autojustificarnos y seguir en pecado.
te voy a leer este párrafo. Dice, puesto que Dios te ama tanto, no permitirá que te destruyas. Y no significa que no tendrás que pagar las consecuencias. También nos aconseja en Proverbios 22, 26 y 27. ¿Alguien ha sido fiador de otra persona? Entonces, con Dios sí podemos confiar. Si tú has sido fiador de otra persona, ¿cómo no puedes confiar en Dios? ¿Sí? Entonces, si la persona a la que fuiste fiador también confía en ti, nosotros como personas, ¿por qué no confiar en lo que Dios nos dice en su palabra? Y que Él conoce todo lo que estamos haciendo. David fue confrontado por su pecado, como lo miramos hace rato, pagó graves consecuencias, pero él se arrepintió y, y Dios, claro que lo perdonó, ¿sí? Dios nos enfrenta con la realidad. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque quiere que nos volvamos a Él, quiere que corrijamos, que nos mantengamos dentro del redil, que no nos descarriemos. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, no esperemos a que lo que estamos ocultando, pornografía, algún vicio, lo que sea sacado a la luz para poder decir, ah, no, ahora sí ya lo voy a dejar de hacer. No, 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 no. Con que sepas que Dios ya lo sabe, más que suficiente para que te arrepientas, más que suficiente para que cortes de tajo. No aflijas al Espíritu Santo, porque eres hijo de Dios. No eres un creyente, una persona que puede burlarse o que puede ser más astuto que Dios. De ninguna manera. Dios nos ama tanto que por eso nos corrige. Porque Él quiere que estemos ante su presencia con la cara en alto. Entonces, nosotros como padres terrenales nos disciplinamos por poco tiempo a nuestros hijos, como mejor nos parece. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para apartarnos para la vida eterna. Qué gran regalo nos tiene Él. Entonces, cómo no aceptar la corrección? ¿Cómo no caminar bajo su dirección? Entonces, esto es lo que le pasó al rey David. Y yo no sé por lo que tú estés pasando, por lo que tú tengas en este momento, pero no estás lejos ni estás muy profundo donde Dios no pueda rescatarte. Dios nos va a rescatar de donde andemos. Dios nos va a proteger, pero necesitamos estar en comunión con Él. Que no nos pase como con el rey David, que al inicio lo alabamos, estamos en comunión con Él, y cuando derrama bendición sobre nuestras vidas, perdemos el piso, nos apartamos y creemos que somos mejores que otros. Entonces, no perder el piso, seguir sirviéndole con humildad, por agradecimiento, por amor, por lo que sigue haciendo y por lo que ha hecho en tu vida. No te apartes de Él. Hay 3 pasos para la restauración con Dios ante un pecado, que nosotros le podemos decir pecado mayor o pecado menor, dependiendo ahora sí que la gravedad a nuestro juicio, pero ante Dios pecado es pecado. Entonces, el primer paso es la corrección y restauración empieza en el momento en que nos desviamos. Si nos desviamos, debe haber una restauración, debe haber una corrección. Cuando caminamos bajo la primicia, bajo el mandato de Él, bajo su voluntad, pues no va a haber ley que se oponga ante eso, ¿no? Entonces, este versículo es Efesios 4:30. En el primer paso de la corrección y la restauración. Esta parte es del Espíritu Santo, que nos convence del pecado. Es el primero que redarguye. Y debemos hacerle caso. El tiempo que puede llevar el proceso es incierto. Es la revelación del pecado saliendo a la luz.
Dios pone en movimiento la corrección y siempre incluye su palabra. Siempre va a estar respaldado por su palabra, por algún versículo. Eso no tengas duda. O bien puede usar a alguien para darte el mensaje de corrección, como le pasó al rey David con Natán, ¿sí? A través de algún hermano en la congre, donde quiera, Dios te va a hacer llegar la palabra de corrección. Incluso a través de este mensaje que te estoy dando, yo sé que hay palabra de corrección para tu vida. Yo sé que echarás mano a lo que esté en la Biblia, en la palabra, y remediar lo que esté dañado, ¿no? Lo que has dañado. Hebreos 4:12 también. Entonces, no leo los versículos para no extenderme más en el tiempo. Entonces, el segundo paso es el arrepentimiento. No resentimiento, porque el resentimiento es muy diferente, vas a volver a caer. Pero el arrepentimiento es de que lo dejas de tajo y no lo vuelves a hacer. Una vez que nuestros corazones han sido golpeados por la tristeza divina, en este caso por el Espíritu Santo que lo contristamos, suplicamos a Dios por el perdón. Entonces, es necesario perdonar y ser perdonados, y más buscar el perdón de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 7, 8, 10. La oración de David, Salmo 51. Tú también la puedes hacer. Tú puedes hacer esa oración que hizo el rey David después de todo lo que él había cometido, ¿no? Si lo has hecho sinceramente, arrepentido, tienes el perdón de Dios. No se ocupa más. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El tercer paso es guarda y protege tu corazón. De ahí es donde salen los malos pensamientos, de ahí sale también lo malo. Es perverso, dice su palabra, y es engañoso. Entonces debemos de proteger y cuidarlo. Por eso es necesaria la comunicación continua, diaria con Dios. Entonces esto se logra escuchando la palabra de Dios. Medítala todos los días. Pide sabiduría para lograrlo. Sabiduría de todo lo alto para poder abatir los problemas o lo que venga en tu vida. El versículo final es Isaías 41:10. A ver. Nada más permítanme para buscarlo. Isaías 41:10 dice así: No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, y te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, no dudemos de lo que Dios hace y puede hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo tengo preparado para ti en esta ocasión sobre el rey David. Entonces, recuerda que aunque hayas hecho mal o estés haciendo mal, Dios te va a ayudar. Dios te va a exaltar en algún momento por lo que tú hayas corregido, por lo que tú hayas hecho. Así que esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por tu atención. Me da gusto en este año nuevo. Échale ganas. Tienes mucho por delante y con Dios es mucho mejor. Muchísimas gracias. Adiós.